David, bienvenido aquí a tu set de startuperos, a tu casa startupera. La verdad estamos muy contentos de tenerte aquí. Yo creo que yo soy muy fan de las grandes historias. Me encanta conocer las grandes historias, me encanta conocer el cómo fue el trayecto y sobre todo el pasito a pasito. Y yo creo que tu historia es algo que nos va a fascinar aquí a los startuperos. Pero vámonos poquito a poquito, siempre digo eso. Me acabo de dar cuenta que siempre digo vámonos poquito a poquito, pero sí. Primero me encantaría que te presentaras con los startuperos, nos hicieras un pequeño resumen de quién eres. Claro, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá para poder compartir un poquito de la historia. Yo soy David, tengo 30 años, estudié administración de empresas. Empecé con el negocio hace 5 años, el negocio de la joyería. Y bueno, ahorita les cuento un poquito más de cómo fue ese comienzo, ¿no? Tan inicial, tan desde cero y bueno, espero que les sirva mucho. A mí me encantaría eso, el comienzo. Comenzaste y va a la premisa con 7,000 pesos. ¿Cómo llegan esos 7,000 pesos? ¿Cómo es que cómo es que lo decides invertir? ¿Cuál fue tu primer pasito? ¿De dónde sale? Cuéntame. Pues yo trabajé en una joyería 5 años, me gustaba a mí mucho, yo empecé por suerte. Me acuerdo mucho que mi mamá estaba muy preocupada por verme después de la escuela sin hacer nada. Entonces era como que, ¿ahora qué hace mi hijo todo el tiempo, no? Me dieron la oportunidad de trabajar en una joyería, empecé en ventas, empecé en oficinas y a hacer un poquito de todo y a conocer un poquito desde ceros. Entonces yo comienzo con este dinero porque mi mamá me lo presta. Yo termino la carrera, termino de trabajar en la joyería 5 años. Y finalmente yo ganaba como 5,000 pesos mensuales, entonces realmente ahorros no tenía, ¿no? Sí. Termino, estoy acá pensando en qué voy a hacer, en qué pudiera aprovechar, y me acuerdo que me gustan mucho los anillos de compromiso, y me gusta mucho como esta pieza tan emblemática en la vida, ¿no? Yo le digo mucho a la gente que te acuerdas cuando te compraste un coche, cuando te compraste una casa... Y cuando te compraste un anillo de compromiso, ¿no? A lo mejor te compras 1 o 2, pero... ahorita con tu hermano que dijimos, lo ideal es 1. Sí, claro. Escojamos bien. Pero sí, tienes toda la razón. Sí, además una decisión muy padre, ¿no? Y muy importante que se toma siendo muy joven, que se toma siendo muy inexperto. Y para toda la vida. Sí, claro. Entonces yo veía como en la joyería, de repente, algunos chicos... llegaban todos confundidos, emocionados, y yo decía, ya empezaban, los atendían un poquito mal, si su anillo no era muy caro, sí. Decía, ¿cómo me gustaría que su experiencia fuera diferente, ¿no? Y que su comienzo fuera diferente, que los atendieran bien, que los quisieran, que los apoyaran, que les dieran una presentación bonita para presentar a los papás y a la familia, ¿no? Cuando presentan el anillo, y dije, bueno, pues creo que por ahí puede ir. Entonces, empecé con esa idea. Me acuerdo que al principio busqué alguna marca que hiciera algunos anillos que me gustaran. En Ciudad de México compré 2 o 3 piezas. Con los 7,000 pesos. Con los 7,000 pesos que me prestó mi mamá. Y compré 2 o 3 piezas, 2 o 3 cajitas de nogal, que en ese momento eran muy, muy caras para mí, ¿no? Como 450 pesos. Y así me fui. Me acuerdo mucho que en esos primeros viajes me comía unos taquitos en todo el día ahí en Ciudad de México, que estaban muy ricos de guisado, ¿no? Y esa era la comida de todo el día y me regresaba. Y bueno, de ahí me acuerdo mucho que yo empecé a anunciarlos en Marketplace de Facebook. Anunciaba los anillos, les decía a la gente que si podía entregarles en centros comerciales. Durante las primeras 3 semanas vi a varios posibles clientes. Era en un café, la dinámica era, llegamos a un café, te invito a un café, ves los anillos y si te gusta alguno lo compras, ¿no? Ajá. Pero ya estaba cañón porque para el tercer café, cuarto café en el mes, ya estaba muy limitado el presupuesto. Claro. Y ya no me alcanzaba, ¿no? Entonces... ya llevaba como 3 semanas sin vender y yo decía, pues a lo mejor no era tan buena idea, a lo mejor me equivoqué. Pero me acuerdo que a la tercera, ya pegándole a la 4ª semana, un señor me dice, oye, me gustó mucho esta pieza, pudiera ser que la pueda ver en Plaza Loreto, acá una plaza en la ciudad de Puebla que está un poquito lejos de todo. y me compró el primer anillo. Y ya vendido ese primer anillo, yo me seguí. O sea,
me seguí, yo dije, si vendí puedo vender más, ¿no? Si pude vender esta pieza, puedo vender más piezas, ¿no? Entonces, durante un año estuve vendiendo así en centros comerciales. Así fue como empecé. Y todo muy empírico y lo que yo iba entendiendo, ¿no? Poquito a poquito. Y por ejemplo, en esta parte donde, ¿cuánto es el proceso más o menos de venta de un anillo? Para ver más o menos qué tanto te alejaste en estas 3 semanas. O sea, el proceso de venta de un anillo normalmente, pues varía mucho, sí, pero normalmente la persona lo ve, selecciona la pieza que hoy ha cambiado mucho, ¿no? Pero al principio le gusta una pieza, la ve y la compra. En realidad es muy sencillo y es muy cortito, a lo mejor en 1 o 2 semanas ya está cerrando su venta. Entonces, por ejemplo, en este caso nos alargamos, por decirlo, 1 semana más en un proceso de venta. Y me encantaría aquí, si tú vieras ahora, ya con toda la experiencia que tienes, ya con todo el proceso, primero, ¿qué harías diferente en cuestión de para tener esta agilidad de venta que tal vez no hiciste? Porque yo creo que ese es un error muy común en los emprendedores, ¿no? O sea, como que a veces, porque vamos empíricamente aprendiendo, creo que muchas veces cometemos errores en donde decimos, bueno, ya después de unos añitos es como, ay, tal vez hubiera presionado un poquito más, o tal vez la presentación, o tal vez algo que decimos, ahí erré, pero bueno, ya lo sé. ¿Qué hubiera sido diferente? Pues yo creo que lo que hubiera hecho diferente, en ese tiempo y hoy aplica todavía más, es que hubiera empezado a documentar en redes sociales desde el principio y desde el inicio, ¿no? Porque nosotros empezamos con redes sociales hace 4 años. Okay. O 3 años y medio más o menos. Entonces me hubiera gustado mucho documentarlo, irlo platicando y además al público, ¿no? O sea, luego hacerme una página de Facebook, de Instagram, hoy de todas las redes que hay, ¿no? Pero haberlo compartido también con los clientes hubiera sido muy importante, pero desde el principio. Porque además hace una bolita de nieve, claro. Te vas anunciando, la gente va viendo en lo que estás trabajando constantemente, entonces te tienen más confianza hasta para comprarte, ¿no? Digo, si eso hubiera hecho diferente y me hubiera servido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y por ejemplo, ya vendes tu primer anillo, después de 1 año, bueno, llevas 1 año así. ¿Cuál fue el siguiente paso a los 2 años? El siguiente paso muy importante fue haber abierto el punto físico de la joyería. Okay. Cuando eres un emprendedor nuevo y tienes esa necesidad de dar un siguiente paso, es bien difícil. Porque tienes miedo de todo, ¿no? Y además todo es mucho dinero, ¿no? O sea, sí. 5,000 de renta es mucho dinero, 8,000 de un sueldo, 10,000 de un sueldo es mucho dinero, y todo es mucho dinero, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que fue sin querer cuando abrimos el primer punto. Yo iba a buscar un espacio en un stand, en una joyería que yo conocía en una plaza en el centro histórico, y yo llegué, la joyería estaba cerrada, y me dice una chica que estaba en la joyería, me dice, oye, ¿te gustaría ver el local para rentarlo, no? O sea, no sé si eso te interese. Y yo me quedé así como de, chin, no sé, ¿no? O sea, creo que eso está muy caro para poder rentarlo. Pero, pues ya estaba ahí, me mostraron el local. Justamente en ese fin de año, porque cerramos el primer año, justamente en ese fin de año, me acuerdo mucho que tenía un ahorro que iba a comprar un coche. Y no se dio el crédito, me quedé con el ahorro del coche que iba a comprar y con eso fue cuando tomé la decisión de abrir ese primer local, abrir ese local. Yo creo que ese tipo de decisiones son de las más difíciles, ¿no? Cuando claro. Contratas a alguien, cuando abres un local, cuando... Sí, porque son la decisión de echarte responsabilidades. Ajá, claro, sí. Sí, porque si tú ganabas antes cierta cantidad de dinero, 20,000, 30,000, 40,000 pesos, ya no son para ti todos, ¿no? Ya es un sueldo, una renta, y este tipo de gastos, y además muchos gastos operativos, ¿no? Pero yo creo que tomar esas decisiones, aunque sea con miedo, es bien importante, ¿no? De ahí me acuerdo mucho que otra decisión importante fue irme a vivir solo, ese mismo año que abrí el local. Pues yo necesitaba estar enfocado, necesitaba estar cerca del negocio, porque yo me hacía como 40 minutos todos los días de ida y de vuelta al negocio. En coche, gracias a Dios, porque me lo compré cuando empecé el negocio, pero pues de todos modos los trayectos largos me hacían tomarme ese tiempo del día, ¿no? Claro. Aunque no lo perdía porque iba escuchando podcast que me ayudaban.
sí era algo que me desenfocaba, ¿no? Y también fue otra decisión muy importante y difícil en su momento, ¿no? Porque era una renta de 5,000 pesos, me acuerdo, en mi primera casa, y además la casa vacía, ¿no? Y así yo creo que muchas veces tiene que ver un emprendedor, ¿no? Haciendo todo con la casa vacía, con el negocio vacío. Yo me acuerdo que cuando fue la apertura de este primer local, pues yo pinté, yo acomodé, yo todo, eres el todólogo, ¿no? Y cuando entra la primera persona, hablando de decisiones importantes, que se llama Melanie, me ayudó muchísimo porque pues era una persona que yo contraté pensando en que fuera mucho más capaz que yo, mucho más inteligente que yo. Así la prospecté, ¿no? Así la vi y dije, ella tiene que ser porque a mí me impone. Entonces, siento que vamos a poder crecer, ¿no? O sea, siento que vamos a poder hacer. Mi mamá tenía una tienda de abarrotes y muchas veces lo que veía que las contrataciones que hacían eran contrataciones a lo mejor de gente que era más tranquila. Ajá, como que no presentara alguna amenaza. Claro, sí, exacto. Sí. Muchas veces se contrata así. Es lo que he visto en muchos emprendimientos. Pues yo creo que si se puede, contratar a alguien que te impresione y que sea alguien que dices, chin, se ve más abusado que yo, entonces seguramente así como se ve más abusado te puede ayudar más, ¿no? Y puede exponenciar lo que estás haciendo. En ese momento así fue la contratación de Melanie. Me encanta porque ahora ya tenemos como el background. Hoy, ¿qué es de la empresa? ¿Cuántos son en el equipo? ¿En dónde están? Cuéntanos. Pues de ahí, de ese primer año, empezamos a crecer y a seguir con las contrataciones de gente muy clave, ¿no? Veíamos que ya hacía falta una persona en fotografía, contratábamos un fotógrafo, veíamos que podía hacer falta alguien en diseño, contratábamos un diseñador. Mi hermano entra a partir del segundo año y eso fue un cambio muy fuerte porque él venía muy preparado, con mucha garra, con muchas ganas, una persona muy disciplinada. Entonces, a partir de que entra él también cambiaron todo, de hecho cambió todo, ¿no? Entonces ha sido imprescindible para el crecimiento y así como él, otras personas claves, ¿no? Que fueron entrando y hoy son parte muy importante de lo que hacemos. Hoy somos un equipo de 28 personas, estamos ubicados en una torre ejecutiva donde ahí estamos todos concentrados, ahí es nuestro punto de venta físico. Ahí es donde nosotros vendemos la mayoría de las piezas afuera de Puebla. Nosotros vendemos normalmente a toda la República. Creo que menos del 10% es solo de Puebla. Okay. Menos del 10% igual y a veces el 5, el 7, ¿no? Entonces, pues todo está proyectado hacia allá. Y algunas ventas internacionales que hemos mandado ahí a diferentes lugares del mundo. Y pues la intención es seguir creciendo, es seguir haciendo cosas, es seguir dando oportunidad de trabajo. Eso es algo súper padre y estamos viendo, ahora que ya vemos un panorama mucho más grande de todo, del cómo iniciaste, el fundamental que fue haber entrado con personas que te impresionaran, que se une tu hermano, crees en su equipo a más de 20 personas. Y ahora ya no solo venden en Puebla, sino también ya se fueron a otros que justamente representan hasta la mayor parte de sus ventas. Me encantaría porque tú decías como, a ver, me cambié de casa para enfocarme más. Escuchaba podcast. Y tal vez algunas personas pueden decir como, bueno, o sea, hoy escucho podcast o me voy escuchando música. Pequeñas decisiones que vamos haciendo el día al día. O alguien te puede haber dicho, ¿sabes qué? Oye, no te salgas de tu casa. O sea, creo que puedes enfocarte dentro de tu casa, no es necesario que te salgas. Pero tú decidiste salirte porque sabías que era lo que necesitabas. Que esa fue una gran decisión, pero que pudo haber sido una pequeña decisión de, bueno, me quedo, no pasa nada. Todo eso, ¿qué es lo que te orientaba a tener esa disciplina de decir, ¿sabes qué? No. O sea, no sé si esto realmente, porque me imagino que en ese momento no te veías como lo ves ahora, ¿no? El resultado de todo ese. Pero creo que siempre una gotita, la gotita vas llenando el vaso. Pero la primera y la segunda y la tercera gotita no las ves. Ya hasta que va hasta la mitad del vaso. ¿Cómo fue ese proceso y qué es lo que te hacía decir ser disciplinado ante tus decisiones y ante también cómo trabajabas tu mente? Yo creo que ahorita, como lo comentaste, me ayudó muchísimo el hecho de escuchar podcast. Yo creo que podcast como el tuyo, que se esfuerzan por dar ideas y por
entrevistar gente que ha tenido un cierto recorrido, ¿no? Ujú. La verdad es que siempre me ayudó muchísimo el inspirarme a otras personas, el ver esos ejemplos, el saber que no es necesario a lo mejor empezar con una inversión muy grande, ¿no? O el saber que no es necesario empezar, haber estudiado en una gran universidad, o sea, yo creo que esos precedentes como que me impulsaron a decir, no, pues yo también puedo hacer algo, ¿no? Y esas decisiones que son así como difíciles, las tomas yo creo que de acuerdo a cada persona, ¿no? A lo mejor el detonante de una persona puede ser no irse a vivir solo, quedarse con su familia, pero no sé... Saber delimitar espacios y tiempos, ¿no? Claro, sí, puede ser eso, o tomar otra decisión en vez de esa, ¿no? Rentar 2 locales, ¿no? O poner 2 sucursales, o comprarme un refrigerador para si tengo un negocio de paletas o de lo que sea. O sea, cada quien tiene su manera de hacer las cosas. Yo creo que algo bien importante es confiar en uno mismo y creer en uno mismo, ¿no? Y en esas corazonadas que cada uno tiene dentro. Es súper importante seguirlas y darles forma. Pero además todo fundamentado en un montón de trabajo, en un montón de acciones todo el tiempo, en un montón de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que todo se puede hacer ejecutando y pasándolo ya de la idea a la acción. Uh-huh. Se nos va acabando el tiempo, pero... Yo creo que lo que dices es súper importante porque justo ayer platicamos eso, el síndrome del impostor, ¿no? El hecho de no creérnosla, no creer que podamos hacerlo, no creer que podemos cobrar, no creer que podemos pagar un local de 5,000 pesos. Y como el no creer y a veces el tener inseguridad creo que es normal, el problema es cuando la inseguridad te frena y te sienta. Imagínate que te hubiera frenado y sentado por 5,000 pesos que decías, claro. No los pago. Sí, claro. Mejor no. No, y pasan esas ideas por tu cabeza. Definitivamente. Y todo el tiempo tú sientes, de hecho en cada decisión nunca es fácil. O sea, eso que hablas es muy importante porque nunca te sientes cómodo con las decisiones que tomas. O sea, siempre es difícil. Porque ahorita primero eran 5,000, después era un local de 10,000, después era una nómina de 8,000. Y siempre es difícil, nunca es fácil, nunca sobra tampoco el dinero, ¿no? Sí. A lo mejor ya nos estamos preocupando por una máquina de 200,000 y por un local mucho más caro o publicidad mucho más cara, pero siempre hay un número ahí adelante y siempre tienes que ir tomando lo más medio posible, pero ir haciéndolo. Y con mucho miedo, pero haciéndolo, ¿no? Definitivamente. Y pues, está lleno de esas decisiones. De grandes decisiones. Y David, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que me fascina tu historia. Me fascina que escuchemos historias así, porque vimos los primeros pasos, vimos el salto y vimos el ahora que todavía siguen creciendo y van por más. Pues muchísimas felicidades, David, de verdad, muchísimas gracias. Y yo siempre digo a los startuperos que nos quedamos con tarea y claramente esa no es la excepción. Todas las decisiones nos van a incomodar porque vamos a crecer. Hay que analizarlas, hay que tener buenas herramientas, escuchar podcasts, escuchar gente que lo haya hecho. No, créanme que aunque suene que somos los únicos que lo estamos viendo, lo más probable es que no seamos los únicos. Hay más personas que también le están teniendo miedo o le tuvieron miedo a una decisión, le tuvieron miedo a invertir, le tuvieron miedo a terminar que ya la gente, a muchas cosas que no somos los primeros ni tampoco vamos a ser los últimos. Entonces hay que juntarnos o escuchar al menos a las personas que ya pasaron por ello. Y pues David, muchísimas gracias una vez más y startuperos, nos estamos viendo en una siguiente entrevista. Bye.